Capítulo 19. Septiembre 23, 2552. A bordo de nave de descenso del Covenant capturada. En camino a la superficie de Reach. El jefe maestro estaba de pie en la cubierta de la nave de descenso Covenant. Se mantuvo en pie porque los asientos de choque habían sido diseñados para élites y yacals, y ninguno de los contornos se ajustaba a su columna vertebral humana. No importaba, prefería estar de pie. Fueron a la deriva por la atmósfera superior de Reach, descendiendo como una araña sobre un hilo de seda de 1000 kilómetros de longitud. Pasaron cerca de un centenar de otros barcos moviéndose en arcos orbitales, cazas Seraph, otras naves de descenso, naves carroñeras con tentáculos de agarre que arrastraban secciones de metal rescatado. Dominando los cielos había un par de cruceros de 300 metros de largo. Los cruceros aceleraron hacia ellos. El jefe se acercó a la cabina de pilotaje donde Pulaski y Aberson estaban sentados en los asientos que habían retirado de Longsword y que habían soldado en su lugar. «Nos están rastreando», susurró Pulaski. «Bonito y fácil, suboficial», susurró el teniente Aberson. «Solo usa la respuesta programada que Cortana nos dio». «A la orden, teniente», contestó Pulaski y se concentró en las escrituras Covenant que recorrían la pantalla de su izquierda. «Enviando ahora». Ella tocó un icono holográfico. El sargento Johnson y el cabo Locklear estaban a 2 metros detrás del jefe, ambos nerviosos. Johnson masticó su cigarro y frunció el ceño ante las naves de guerra del Covenant. El dedo en el gatillo de Locklear se movía, y las gotas de sudor salpicaban su frente. «Cortana tiene toda esta cosa bien cableada», susurró el sargento Johnson. «No te preocupes». «Tengo muchas preocupaciones aquí», murmuró Locklear. «Hombre, preferiría estar en una cápsula HEV en llamas y fuera de control que aquí arriba. Somos blancos fáciles». «Tranquilo», siseó el teniente Aberson a Locklear. «Deja que la dama se concentre». Pulaski mantuvo un ojo en la pantalla de comunicaciones y otro en las pantallas externas mientras los cruceros gemelos crecían, llenando el espacio holográfico que tenía ante ella. Ambas manos flotaban sobre el yugo de vuelo, sin tocarlo, sino temblando con anticipación. 3 cazas Seraph salieron de sus órbitas y se acercaron más. ¿Es ese un vector de ataque?, preguntó el teniente Aberson. «No lo creo», dijo Pulaski. «Pero es difícil saberlo con esas cosas». Locklear inhaló profundamente, y el jefe notó que no exhaló. Él puso su mano sobre el hombro del hombre y lo apartó hacia un lado. «Tranquilo, Morin», él susurró. «Eso es una orden». Locklear exhaló y pasó una mano sobre su lisa cabeza rapada. «Bien, bien, jefe». Con esfuerzo, el marine se obligó a calmarse. Una luz roja parpadeó en el panel de control. «Advertencia de colisión», dijo Pulaski con la despreocupación practicada por todos los pilotos de la Armada ante la inminente muerte. Ella alcanzó el yugo. «Mantén tu curso», ordenó el teniente. «Sí, señor», ella dijo, y soltó los controles. «Cazas a 100 metros y acercándose». «Mantén tu curso», repitió el teniente Aberson. «Solo están echando un vistazo más de cerca», él susurró, «y no hay nada que ver». Nada que ver en absoluto. Cuando los cazas Seraph estaban a solo 10 metros de distancia, se precipitaron a cada lado de la nave de descenso. Sus cápsulas de motor se encendieron de color azul y giraron en bucle por encima, y luego se movieron para volver a unirse a los cruceros. Las naves más grandes pasaron directamente por encima y taparon el sol. En la oscuridad, las luces de la cabina de mando se ajustaron automáticamente e inundaron los paneles de visualización con la frecuencia azul púrpura que el Covenant favorecía. El jefe maestro se dio cuenta de que él también había estado aguantando la respiración. Quizás él y Locklear eran más parecidos de lo que se había dado cuenta. Echó un vistazo más de cerca al ODST, la mirada salvaje y desesperada en sus ojos y el tatuaje de un cometa en llamas que cubría su deltoides izquierdo parecía casi alienígena para el jefe maestro. El hombre había sobrevivido al Covenant y al Flood en Halo, y había tenido la suerte y los recursos suficientes para escapar de una pieza. Cierto, sus respuestas emocionales eran incontenibles, pero dale los mismos aumentos y un conjunto de la armadura Mjolnir. ¿Y cuál era la diferencia entre los dos? ¿Experiencia? ¿Entrenamiento? ¿Disciplina? ¿Suerte? Ion siempre había sentido que los otros hombres y mujeres del UNSC eran diferentes, solo se había sentido a gusto con los demás Spartans. ¿Pero no estaban todos luchando y muriendo por la misma razón?
La luz rubicunda de Epsilon Eridani llenó repentinamente la cabina de pilotaje al pasar los dos cruceros. Pulaski suspiró, se inclinó hacia adelante y limpió el sudor de su frente. Locklear se metió la mano en el bolsillo de su camiseta, sacó un pañuelo rojo limpio y prensado, y se lo ofreció a Pulaski. Ella lo miró durante un segundo, luego miró al cabo y entonces lo tomó. Gracias, Locklear. Ella lo dobló en una cinta para la cabeza, volteó su cabello rubio de su cara y lo ató alrededor de su frente. No hay problema, señora, contestó Locklear. Cuando quieras. Fijando en la fuente de señal, dijo el teniente Averson. Curso 230 por 110. 230 por 110, a la orden, dijo Pulaski. Ella suavemente se empujó hacia adelante y giró el yugo. La nave de descenso suavemente se inclinó en una suave inmersión. La superficie de Rich desapareció de las pantallas cuando la nave entró en las espesas nubes de humo que rodeaban el planeta. Hubo un pitido silencioso y los filtros de pantalla se activaron. Un momento después, las imágenes se resolvieron en las pantallas, cientos de miles de hectáreas de furiosas tormentas de fuego y carboncillo ennegrecido donde antes había bosques y campos. John trató de no pensar más en esto como Rich, era solo un mundo más que el Covenant había tomado. Ese cañón, dijo el teniente Averson y señaló una fisura donde la tierra había sido erosionada en una sinuosa cicatriz. Los escáneres están recogiendo información de la superficie. Echemos un vistazo más de cerca. Entendido. Pulaski invirtió la nave, ejecutó un giro en reversa y descendió al cañón. Cuando enderezó la nave de descenso, paredes de roca esculpida corrían a solo 30 metros a cada lado. El teniente alcanzó la mochila de comunicación que habían sacado de Lonsworth. Él afinó la frecuencia de la señal inusual a la que se dirigían, un mensaje de 6 tonos sonó, seguido por una pausa de 2 segundos, y luego se repitió. Abre un canal en esa banda teniente, dijo el jefe maestro. Necesitaré enviar la contraseñal. Canal abierto, jefe. Adelante. El jefe maestro unió su canal de comunicaciones y lo encriptó para que solo la gente que enviaba la señal lo escuchara. Ole Ole Oxenfree habló por el micrófono. Todos en libertad. Todos somos libres. El pitido sobre el altavoz de la mochila de comunicación se detuvo repentinamente. La señal desapareció. El teniente Averson giró la cabeza y miró fijamente al jefe maestro. No estoy seguro de lo que les dijiste, pero sea lo que sea, te escucharon. Bien, respondió el jefe maestro. Bájanos a un lugar seguro. Ellos nos encontrarán. Hay un saliente delante, dijo Pulaski. Ella movió la nave hacia una profunda sombra a lo largo del costado de estribor, donde el acantilado sobresalía del cañón. Nos pondré ahí abajo. Giró la nave, retrocedió hacia las tinieblas, y la puso en el suelo como una pluma. Abre la escotilla lateral, le dijo el jefe a Pulaski. Saldré solo y me aseguraré de que es seguro. ¿Solo? Preguntó el teniente Averson. Se levantó de su asiento. ¿Está seguro de que eso es prudente, jefe? Sí, señor. Esta fue mi idea. Si es una trampa, quiero ser yo quien la ponga en marcha. Quédense aquí y apóyenme. Averson se golpeó el mentón con sus largos dedos, pensando. Muy bien, jefe. Tengo tus 6, jefe maestro, dijo Locklear y desenganchó su rifle de asalto. El Spartan asintió a Locklear y marchó por la rampa. El jefe los quería a bordo de la nave por 2 razones. Primero, si esto fuera una trampa y todos fueran atrapados al descubierto, no tendría tiempo para salvarlos a ellos y a sí mismo. Segundo, si el Covenant estaba aquí, esperando, entonces Averson y los otros tenían que irse y llevar a Cortana de vuelta a la Tierra. Él podría darles tiempo para salir con vida. En la parte inferior de la rampa, vaciló mientras su rastreador de movimiento emitía una sola señal. A 30 metros de distancia, justo detrás de una gran roca, el sistema de identificación de amigos o enemigos no identificaba al contacto como Covenant ni UNSC. El jefe desenvainó su pistola, se agachó y se deslizó hacia adelante. Un canal de comunicación privado se encendió. Jefe maestro, relájese. Soy yo. Otro Spartan salió de la cubierta de la roca. Su armadura, aunque no estaba tan maltratada como la de John, estaba cubierta de rosaduras y quemaduras. El tambor izquierdo del hombro había sido abollado. El jefe maestro sintió una oleada de alivio. Sus compañeros de equipo, su familia, no todos habían sido asesinados.
Reconoció al Spartan por su voz y la sutil forma en que miraba a derecha e izquierda. Era el Spartan 044, Anton. Era uno de los mejores exploradores de la unidad. Los dos se quedaron allí un momento y luego Anton movió su mano, haciendo un gesto rápido y corto con su índice y dedo índice sobre la placa frontal de su casco donde estaría su boca. Esa era su señal para una sonrisa, lo más cercano que cualquier Spartan llegaba a un arrebato emocional. John devolvió el gesto. Yo también me alegro de verte, dijo John. ¿Cuántos quedan? 3, jefe maestro, y uno más forman nuestro equipo. Disculpas por la etiqueta FOF, pero estamos tratando de confundir a las fuerzas del Covenant en esta área. Él miró de nuevo a su izquierda y derecha. Prefiero no dar un informe completo al aire libre. Se movió hacia las sombras de la cara del acantilado. John destelló su luz de reconocimiento y los dos Spartans salieron corriendo del centro del barranco, ambos manteniendo sus ojos en el borde del cañón que estaba por encima. Sin embargo, el jefe maestro tenía muchas preguntas para Anton. ¿Por qué su equipo se separó del equipo rojo? ¿Dónde estaba el equipo rojo? ¿Y por qué el Covenant aún no había cristalizado cada centímetro cuadrado de Reach? ¿Estás bien, jefe? La voz del teniente Averson irrumpió en el canal de comunicación. Afirmativo, señor. Contacto hecho con un Spartan. Esperen. Anton se detuvo ante una entrada oscura de la caverna. Era difícil de ver, incluso con el realce de imagen, solo había un tenue trazo de túnel en las sombras de la cara del acantilado. Justo dentro estaban las vigas de acero de refuerzo pintadas de negro mate, y más allá había rocas de 2 metros de ancho con ametralladoras de cadena atornilladas a sus lados. Cada arma estaba tripulada por un Spartan, a quienes John reconoció como Grace 093 y Lee 008. Cuando vieron a John le dieron el gesto de la sonrisa que él devolvió. Grace siguió al jefe maestro y Anton a la caverna. Lee se quedó para operar las armas. El jefe maestro parpadeó mientras sus ojos se ajustaban a las duras luces fluorescentes que iluminaban el interior de la caverna. Las paredes tenían una textura ranurada, como si hubieran sido excavadas con maquinaria. Parado ante una mesa de cartas plegable en el centro de la caverna había otro hombre, con uniforme de la armada. El jefe maestro se puso rígido y saludó. Almirante, señor. El vicealmirante Danforth Whatcom, a pesar de su nombre de Europa Occidental y con textura de Texas, afirmaba haber descendido de cosacos rusos. Tenía el físico de un oso grande, una cabeza afeitada y pulida, ojos tan oscuros que podrían haber estado hechos de carbón, y un bigote de sal y pimienta que le caía sobre el labio superior y colgaba del borde de su barbilla. Jefe maestro. El almirante le saludó con un crujiente saludo. En descanso, hijo. Maldición, me alegro de verte. Se acercó al jefe y agitó su mano, un gesto que muy pocos no Spartans se preocupaban por aguantar, llevando la carne desnuda a un guantelete frío e inquebrantable que podía pulverizar sus huesos. Bienvenido al campamento Independencia. El alojamiento no es de 4 estrellas, pero lo llamamos casa. Gracias, señor. Yo nunca antes había trabajado con el almirante, pero sus logros durante las batallas por Nueva Constantinopla y el sitio de las lunas del Atlas eran bien conocidos. Todos los Spartan habían estudiado el expediente de Vicom. Ion abrió un canal de comunicación con el teniente Averson. Adelante, señor. Todo despejado. Recibido, dijo Averson. En camino. Me alegro de verte, jefe, dijo el almirante Vicom, así que no te lo tomes a mal, pero ¿qué demonios haces aquí? Keyes tenía órdenes de llevarte a una misión en las profundidades del territorio del Covenant. Sí, señor. Es una larga historia. El almirante retorció el extremo de su bigote, miró hacia su reloj de pulsera y sonrió. Tenemos el tiempo, hijo. Escuchémosla. Ion se sentó en una roca y narró al almirante lo que había sucedido desde que había dejado Reach, la recuperación de la base de datos de navegación en la estación Gamma, la angustiosa huida de la Pelorodorum, el descubrimiento de la construcción Halo y su excéntrico cuidador, 343 chispa culpable. Dudó, luego describió sus encuentros con el Flood y la subsiguiente destrucción de Halo, terminando con su captura de la nave insignia del Covenant. Durante la historia, el teniente Averson y los otros de la nave de descenso llegaron. Permanecieron en silencio mientras el jefe maestro contaba la historia. El almirante escuchó sin decir una palabra. Cuando John terminó, el hombre dio un lento y bajo silbido y se sentó contemplándolo todo.
Esa es una historia del demonio. Y si hubiera venido de alguien que no fueras tú, pediría un examen psiquiátrico. Se puso de pie y se paseó. Se detuvo y frunció el ceño. Yo lo creo todo, pero algo no tiene sentido. Su cara se arrugó mientras pensaba. No puedo poner mi dedo en ello, sin embargo. Señor, dijo mansamente el teniente Averson. Perdón por preguntar, pero ¿cómo es que están vivos? Aquí. El almirante sonrió. Bueno, esa es otra larga historia, teniente. Déjame darte la versión corta y dulce. Se apoyó contra la pared de la caverna y cruzó sus brazos sobre su pecho. En el segundo en que esos bastardos del Covenant entraron al sistema sabía que Rich era historia. El Covenant no hace nada a medias. Todos los planetas estaban ocupados evacuando, que era lo correcto, pero yo tenía que quedarme atrás. Varias emociones resonaron en la cara del almirante, preocupación, diversión, y luego sus rasgos se asentaron en una mirada firme mientras miraba al pasado, recordando lo que había pasado. Habíamos estado trabajando en una nueva bomba, llamada la Nova. Era un grupo de bombas nucleares, cada una con una carcasa de triteruro de litio. Ahora, estas cosas, en teoría, cuando detonan, no solo hacen una gran explosión como uno espera que haga una bomba nuclear, sino que también fuerzan sus cajas de tritio juntas en un gran centro sobrecalentado y presurizado. Hizo un puño y lo golpeó en la otra palma de su mano para hacer énfasis. Aumenta el rendimiento 100 veces más. Una sonrisa se extendió por su cara. Una asesina de planetas. Habíamos planeado usar estas cosas en las batallas espaciales para nivelar el campo de juego. Su sonrisa se desvaneció y acarició su bigote. Bueno, las cosas no salieron como planeamos y nos pillaron con esas novas en el suelo. Así que decidí reutilizarlas. La cara del teniente Averson se arrugó de confusión. No se atrevió a interrumpir, pero el almirante vio su expresión y dijo, piensa, hijo. Toda esa artillería con un montón de Covenants para hacer estallar. Averson agitó la cabeza. Lo siento, señor. Sigo sin entender. Oficial de inteligencia, ¿eh? Beacon resopló y se volvió hacia el jefe maestro. ¿Qué habrías hecho tú? Armarlas, señor, contestó el jefe maestro. Activar los detonadores de seguridad y poner en marcha una cuenta atrás. Digamos, 2 semanas. El almirante asintió. Solo le di 10 días. No hay necesidad de darles demasiado tiempo para que jugueteen. Puso una de sus pesadas manos sobre el hombro del teniente Averson y Averson se estremeció. Hay 2 posibles resultados para este plan, teniente. O bien el Covenant empaca las novas y las lleva a casa para que las estudien, una posibilidad que yo le ruego a Dios suceda. Una bomba como esa rompería su mundo natal por la mitad. O las bombas se quedarán aquí y detendrán al Covenant en Rich. Ya veo, señor, contestó el teniente Averson en un susurro, y luego miró su reloj. ¿Esto fue hace cuántos días? Me queda mucho tiempo, le dijo el almirante. Alrededor de 20 horas. El teniente Averson tragó. No obstante, solo hay un problema en ese plan. El almirante retiró su mano de Averson, y su mirada se posó en el suelo de tierra de la caverna. Tenía un equipo de marines, la compañía Charlie, que fue aniquilado antes de que pudiéramos llegar a esas novas. Él suspiró. Niños valientes. Un maldito desperdicio de buenos hombres. Ahí fue cuando encontré al equipo rojo en la comunicación codificada. Los convencí de que me prestaran algunos de sus Spartans. Llegamos a las novas, las armamos, y hemos estado levantando 8 formas de infierno aquí abajo con ejercicios de ataque y fuga, solo para mantener a todos ocupados, ¿me entiendes? No querría aburrirme. ¿Y el resto del equipo rojo, señor?, preguntó el jefe maestro. Beacon sacudió la cabeza. Recibimos una última transmisión de ellos antes de que dijeran que estaban retrocediendo. Caminó hacia la mesa, desenrolló un viejo mapa topológico de papel y señaló hacia la montaña Menachite. Aquí. Donde la ONI tenía su base castillo. Se detuvo. Pero el Covenant está destrozando esa montaña, roca por roca. Quiero creer que siguen ahí, pero hemos contado al menos una docena de compañías. Esos Covenant tienen apoyo aéreo, patrullas orbitales cercanas y, en tierra, blindaje. El lugar es una fortaleza. ¿Podría alguien sobrevivir? El jefe maestro escudriñó las líneas en el mapa y tenía una respuesta para el almirante. Están bajo tierra, él dijo.
La instalación Castillo. Hicimos mucho entrenamiento allí. El Covenant puede llenar esos túneles con solo un número limitado de equipos de búsqueda. ¿Entonces crees que todos tienen una oportunidad? Sí, señor. Más que una oportunidad. Le garantizo que están ahí dentro. Ahí es donde yo estaría. El almirante puso la punta de su dedo sobre la representación de la montaña Menachite, la tocó 2 veces, pensando, y de repente levantó la vista. Entraron en este cañón en una nave del Covenant capturada, ¿verdad? ¿Una nave de descenso? Sí, señor. Ion no le había dicho eso. A pesar de su brusquedad, el almirante conocía sus asuntos. Entonces iremos por ellos, hijo. Señor. Dijo el teniente Averson. Con el debido respeto, señor, nuestra primera prioridad debería ser volver a la Tierra. La inteligencia que hemos reunido en la construcción Halo, la tecnología a bordo de la nave insignia que hemos capturado. Los cálculos del desliespacio de Cortana por sí solos podrían cambiar la marea de esta guerra para nosotros. Sé todo eso, el almirante replicó tersamente. Estás es lo correcto en un 300%, teniente. Pero, él tocó el mapa otra vez las carnosas puntas de los dedos, no voy a dejar a ningún hombre o mujer atrás en este planeta para que el Covenant los destroce por deporte. De ninguna manera. Y eso va el doble para un Spartan. Vamos a ir.